tenemos un gran problema. Cuando yo hago las sesiones de preparación con startups o en Open Innovation, lo que sucede muchas veces, y es hasta el 80% según estudios de fuentes como Harvard o el IS, es que los CEOs de startups no saben vender. Y sobre todo algo más grave aún, porque tú no puedes saber vender. Luego veremos y sobre todo os daré un mensaje final positivo, ¿no? Y que lo inicio ya desde ahora, que es que a vender se aprende. No es algo como nos dicen, no, es que ese tío o esa persona es un natural vendiendo. No, no. Tiene unas cualidades naturales, pero a vender se aprende igual que se aprende en finanzas o igual que se aprenden otra serie de skills que son necesarias para ser un emprendedor completo y saber manejar una startup, ¿no? O una empresa. Entonces, lo peor de todo es que no quieren adquirir capacidades de venta o no tienen en su cabeza la necesidad de que tengan que adquirir esas capacidades. Eso sí es un problema grave. Además, cuando el CEO cree que no es capaz de vender, lo primero que hace, cuando se empieza a poner nervioso porque le dicen, oye, no estás generando clientes, es contratar a un experto en ventas. Y esto es una de las claves de ese famoso valle de la muerte de esos 2 años y medio donde mueren casi el 90% que acelera el fracaso y el cierre de la startup. Porque un experto nunca debe contratarse si no tienes antes un crecimiento y una estructura sostenida y sobre todo si no has tocado tú el barro, si no has sido capaz de crear tú tu propia estrategia de ventas con ayuda, sin ayuda, de ponerte en los pies de cómo vender tu producto o servicio o ese producto mínimo viable que hemos creado. Y al final lo que sucede es que muchos CEOs de estas compañías, de las startups y muchos founders, tienen experiencia en su producto o servicio, son capaces de detallarte hasta la última coma, de contarte 200.000 características, pero son incapaces de trasladar el beneficio al mercado y al cliente. Y ahí es donde está el salto en los cierres de ventas. Incluso son muy capaces de en la primera fase, que es esa fase de captación de clientes, generar muchos leads y luego convertir muy pocos. De ahí la reunión de hoy, ¿no? Que tenemos aquí, esta sesión de por qué el cierre de ventas. Y luego otro error gravísimo es que generalmente, esa última frase que tenéis ahí, el 70, el 80% del foco lo tienen puesto en el corto plazo. Se mueven por la urgencia, por la facturación inmediata, por la tendencia, por lo que necesita su compañía a corto plazo y son incapaces de elevar la vista y generar un cash flow que esté balanceado. Lo ideal sería mínimo en esos 2 primeros años de una startup que tuvieras 50% del foco en lo urgente, en el corto plazo, pero que hubiera siempre luces largas para que el otro 50% esté balanceado hacia el largo plazo. De esa manera tendrás un cash flow que yo digo sin picos de sierra. Si tú ves una cuenta de resultados de una compañía, generalmente estas startups que acaban muriendo tienen esos picos de sierra y no porque sea solo un producto estacional, sino porque no son capaces de generar esta estrategia que estoy comentando para tener una línea mucho más sostenible, aunque no sea de un crecimiento en vertical total, pero sí de un crecimiento sostenido, ¿de acuerdo?